más de esto. Siempre creí que había sido la edad óptima, la edad ideal para iniciarme en las artes marciales. Ahora en mi edad considero que me hubiera gustado aprender de ella. ¿Por qué lo comento? Porque de verdad, a la edad que tengo ahorita, sé, y se los puedo decir, que Nippon Kempo es un camino de vida. Un camino de vida muy interesante. Como todo, de mucho esfuerzo, de mucho trabajo, pero que al final del día da muchísima satisfacción. Tengo el gusto a estas alturas de mi vida, que regreso a esta técnica, de haber formado gente de valía para la sociedad, gente que me estima por eso cuando empecé. Entre ellos hay comunicadores que tienen voz dentro de nuestra sociedad, como es Ciro Gómez Leiva, algunos diputados, algunos senadores de la República, actores como Diego Luna en su momento y Gael García fueron mis alumnos cuando eran pequeños, cuando eran como de ese tamaño. Y bueno, así como ellos hay muchísimos que son gente de bien para la sociedad en estos momentos. Entonces ya puedo decir ahorita que de veras Nippon Kempo es un camino de vida, un camino bien interesante que forma ciudadanos ejemplares, trabajadores interesantes, muy interesantes, gente de bien para con sus familias. Yo sé que este camino es demasiado largo, sobre todo a la edad que tienen ellos, y es de altas y bajas, un camino de altas y bajas. Cuando nosotros como participantes tenemos una baja, no hay que preocuparnos, simplemente fijarnos esa etapa como una etapa de descanso, como una etapa de reorganizar nuestros pensamientos. Y para los padres también, veanlo así. Si su hijo necesita una etapa para reorganizar sus pensamientos, para rehacerse, denle la oportunidad, pero siempre y cuando se fijen la meta de regresar a Cristo. Si ahorita se sienten cansados o después se sienten cansados, hay que fijarse la meta. Voy a descansar 15 días, un mes, 2 meses, pero cumplir con esa meta. ¿Sí? Este camino es para toda la vida. Muchas gracias.